debiste entregarlo, que Dios te pide. Cierra tus ojos. ¿Hay aquí alguna persona que viene por primera vez y no ha tenido la experiencia personal de recibir a Jesucristo en su corazón como un acto de fe? ¿Hay alguien aquí que no ha invitado a Cristo a venir a su corazón? ¿Usted? ¿Ok?
la obra de Cristo, a su sacrificio. Y bueno, la Biblia nos habla de él desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo a través de diferentes figuras y a través de las diferentes fiestas y de los diferentes sacrificios. Y bueno, Dios habla en muchas maneras para poder mostrarnos su corazón, para mostrarnos su propósito. Y hace 2 Santas Cenas empezamos a hablar acerca de ese encuentro especial que tuvo Abraham con Melquisedec, y cómo Melquisedec, y de lo que nos ocupamos en esa ocasión es hablar de quién era Melquisedec, porque la Biblia dice que Dios evangelizó a Abraham primero, sabiendo que él iba a ser nuestro padre. Y bueno, vimos que él es rey de justicia, que él es rey de paz, que la Biblia nos declara que él es eterno, que es semejante al Hijo de Dios, que tiene un sacerdocio eterno, inmutable, que es mayor que el patriarca Abraham, el cual era la persona sobre la cual habían sido depositadas todas las promesas de bendición a la humanidad. Y él es entonces el mismo Cristo. Gloria al Señor. Y bueno, yo creo que pensando en las cosas que la Biblia nos narra acerca de Melquisedec, es importante darnos cuenta que, bueno, la palabra de Dios nos muestra algunas cosas, y en específico 4 cosas que pasaron en ese momento en que Abraham y Melquisedec estuvieron enfrente uno del otro. Y bueno, nosotros podemos leerlo esto ahí en Génesis capítulo 14. Y la palabra de Dios en el Génesis nos da semillas de todo lo que es desarrollado, de todas las doctrinas y de todos los principios que están en la palabra de Dios. Están en Génesis en una manera de semilla. Génesis quiere decir inicios, semillas, orígenes. Y la palabra, su raíz significa genes, o en el lugar donde está la fuerza de la vida. Bendito sea el Señor. Así que Génesis tiene semillas, es un libro semillero que Dios va a desarrollar, va a hacer crecer y luego va a hacer fructificar a través de toda la Biblia. Bendito sea el Señor. Así que bueno, nosotros leemos ahí en el versículo 16 que dice la Biblia que Abraham recobró todos los bienes y también al otro hermano y a su hacienda y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban en el valle de Shabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Y bendijo le dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dióle a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas, yo bendigo así a Abraham, sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su pan. Y bueno, nosotros encontramos aquí este encuentro y podemos entonces identificar 4 cosas que son muy importantes para nosotros por lo que representan. Si estamos hablando de que, de acuerdo a Gálatas, Abraham fue evangelizado por Dios
Entonces tenemos que ver cuándo es que esto sucedió. Y yo creo que este encuentro es un encuentro singular, significativo y trascendente. ¿Por qué? Porque en este encuentro nosotros vamos a tener una manifestación de Dios a aquel hombre al que Dios le había depositado toda la bendición y había hecho con él un pacto. Y dice la Biblia que se presentó Melquisedec. Bueno, primero estaba el rey de Sodoma, pero el rey de Sodoma venía por motivos personales, es decir, él había sido derrotado y había sido saqueado su ciudad, y había perdido bienes y había perdido personas, y aquellos 5 reyes confederados habían atacado las ciudades, y bueno, Abraham salió y con sus siervos fue y derrotó a los 5 reyes y recuperó todas las personas y recuperó todos los bienes. Él viene de regreso y llegan al valle de Mamre, y es el valle del rey. Entonces el primero que sale allí es el rey de Sodoma, y bueno, él tiene algunas propuestas que hacerle a Abraham, pero la Biblia nos muestra que antes de que él tuviera este encuentro con el rey de Sodoma, bueno, se presentó delante de él Melquisedec. Y bueno, este encuentro cambió muchos aspectos en el corazón de Abraham. Si el encuentro con el rey de Sodoma se hubiera dado primero, bueno, algunas cosas serían totalmente distintas. Pero este encuentro era necesario, y este encuentro se dio previo, en tal manera que después Abraham pudo hacer las cosas correctas, y esto es rechazar toda oferta que venía del rey de Sodoma. Gloria a Dios. Y bueno, este encuentro nosotros podemos encontrar que lo primero que hace Melquisedec es que se presenta delante de Abraham y le ofrece pan y vino. Pan y vino. Y bueno, él es el padre de los creyentes, él es un hombre de fe, él ha tenido encuentros con Dios en diferentes maneras, él ha ido conociendo paso a paso quién es su Dios, y ha tenido que ir cediendo, al principio no de una manera completa, pero bueno, ha llegado el tiempo en que él ha cedido todo, hasta su propio hijo. Y bueno, al principio, cuando Dios le dice sal de tu tierra y de su parentela, él salió de su tierra con su parentela. Él no salió solo, sino él se llevó con él a su sobrino Lot y también a su suegro, ¿verdad? Y entonces, bueno, él estaba teniendo esta condición, es decir, él decía, no quiero estar solito, eso de estar solito no me gusta, y mejor con gente que amo y que me ama, y bueno, esta era una situación que lo llevó a obedecer parcialmente. Pero cuando nosotros vemos en el séptimo encuentro que él tiene con Dios, como Dios le pide a su hijo y le dice que lo sacrifique, él ahora está dispuesto a todo por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha logrado ganar todo su corazón, y él tiene esa relación con Dios que es singular, es única. Es una relación que se ha ido fortaleciendo paso a paso, como Dios lo quiere hacer con todos nosotros, paso a paso. Alabados a Dios. Y bueno, ahora él se encuentra allí, y entonces él saca dos símbolos que para nosotros ahora son muy importantes. En Lucas capítulo 22 nosotros encontramos, bueno, los 4 evangelios están, pero tomando uno de ellos, el evangelio de Lucas, en el capítulo 22, dice la palabra de Dios, versículo 19, dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este es el vaso del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y hermano, entonces no es una situación distinta, sino es precisamente la misma situación que Melquisedec, como ya vimos, es el Señor Jesucristo, se está presentando delante de Abraham y lo está evangelizando.
Y lo está diciendo la manera en que es posible que el hombre se relacione con Dios. La manera en que nosotros nos acercamos a Dios no es una religión. La palabra religión quiere decir realidad. Y bueno, un día en el Edén se rompió la relación. Y todas las religiones son intentos humanos de realidad, de restablecer la relación con Dios. Pero el hombre ha puesto sus reglas y sus requisitos de tal manera que a través del cumplimiento de sus requisitos empieza a ser posible llegarse a Dios. Todas las religiones tienen eso. Pero hermanos, no logran su propósito. No logran su propósito porque, bueno, la rotura vino por causa del pecado del hombre. Así que la restauración de esta relación tenía que darse de parte de Dios. Gloria al Señor. Dios tenía restablecer la relación porque el hombre, al haberla roto, no tenía posibilidades de restablecerla. ¿Por qué? Porque había una sentencia dada. El alma que pecare morirá. Y esta muerte significa rompimiento o separación de la relación con Dios. El hombre no había muerto físicamente, no había muerto mentalmente, pero sí había muerto espiritualmente. Y su relación con Dios, que es espíritu, estaba quebrantada. No había manera que el hombre pudiera alcanzar el cielo. Alguna vez lo intentó. Hizo una torre, la torre de Babel. Y la torre de Babel tenía un propósito. Y es alcanzar el cielo. Pero no a través de Dios, sino que si Dios enviara un juicio sobre la tierra y ellos estuvieran más alto que cualquier monte más alto, de tal manera que entonces se salvaran de cualquier juicio que Dios trajera por agua, como el diluvio. Y ellos tenían soberbia, había en su corazón una autosuficiencia, todo eso era producto de su esfuerzo. Y la Biblia dice que Dios dijo, bueno, el hombre está empecinado en ello y no se volverá atrás de lo que se ha propuesto, así que descendamos y confundamos sus lenguas. Y entonces Dios desciende, trae un juicio de confusión o un juicio de agua, como ellos esperaban, y entonces lo que pasa es que entre ellos ya no se entienden, y entonces empiezan a buscar los que hablan como ellos, y empiezan a formar grupos y se empiezan a dispersar. Y entonces esto empieza a hacer que el hombre que habitaba en un solo sitio sobre la tierra se dispersara por toda la tierra. Y empezaron a emigrar y empezaron a formar las naciones. Pero entre sí ya no había una comunicación, cada uno hablaba diferente idioma. Y era una confusión de lenguas, eso significaba Babilonia. Y bueno, todo esto nos está mostrando como todo intento humano es solo eso, un intento sin lograr desde la tierra llegar al cielo. Jesucristo es el intento divino. Jesucristo es Dios dejando el cielo para hacerse como nosotros, para hacerse hombre. Él es la escalera que toca el cielo y toca la tierra. Él es el único que puede unir al hombre con Dios y por eso tomó la naturaleza de hombre. Gloria al Señor. Él es un verdadero hombre y Él es Dios. Él puede traer una relación entre el hombre y Dios. Él puede restablecerlo. Así que Él se vistió como nosotros, de nuestra semejanza. Él vino a experimentar nuestra divinidad. La Biblia dice que fue tentado en todo, como nosotros somos tentados, pero Él no pecó. Así que Él es el único hombre que había pisado la tierra, que había cumplido todos los requisitos divinos. Él era el único hombre que merecía toda la bendición y toda la gloria de Dios. Y renunció a Él. Y estuvo dispuesto a ir a la cruz y tomar tu lugar y recibir el castigo que Dios había determinado sobre el pecado, la muerte. El hombre que no peca no muere. La evidencia de que todos somos pecadores es que todos morimos. Pero Cristo no podía morir porque no había pecado en Él. Así que Él tenía que hacer algo. Cuando Él está en la cruz, hermanos, con todo y lo que Él se había vaciado de su sangre, y que cuando le picaron el costado salió sangre y agua, y esto quiere decir que su corazón se había reventado y que ya no estaba bombeando, que no era algo que estaba circulando, sino algo estancado en el pecho.
y que además estaba habiendo no una mezcla, un coloide, una sangre sola, sino que ya había una disociación y había agua. Así que la Biblia dice, no salió solo sangre, salió agua y sangre. Hermanos, debía estar muerto, pero no estaba muerto porque no podía morir, a menos que él entregara su vida. Así que va a decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que lo soltó el espíritu, fue un acto voluntario. Él podía bajarse de la cruz, él no estaba allí porque el imperio romano fuera muy poderoso y no pudiera zafarse de los soldados. Él tenía 12 legiones de ángeles allí, y a un suspiro de Cristo descenderían y destruirían el imperio romano y el reino judío y romperían con la humanidad. Hermanos, el Señor había decidido, Él dijo, nadie toma mi vida, yo tengo poder para comerla y también tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así que Él quiere dejarles a sus discípulos, y entre ellos ahora lo está haciendo con Abraham, dejarles la manera en que ellos tuvieran claro el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo, y la manera en que su cuerpo fue despedazado y en la manera en que su sangre fue derramada. Bueno, en el altar, en el tiempo de la ley, Dios había establecido sacrificios diferentes por diferentes cosas. Y bueno, quien había cometido pecado intencional tenía un tipo de sacrificio. Quien tenía un pecado por hierro, por descuido, tenía otro tipo de sacrificio. Aquel que tenía miedo tenía un sacrificio por las paces. Y también había sacrificio por la lepra. Y había 7 diferentes leyes sacrificiales que nos hablaban de diferentes bendiciones que Dios podría traer al pueblo cuando ellos ofrecieran el sacrificio. Pero todo eso prefiguraba un sacrificio. Y estos sacrificios eran imperfectos y se celebraban frecuentemente. Pero la Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo fue perfecto. ¿Por qué? Porque Él era inocente. Y porque Él estaba muriendo, no porque Él mereciera morir, sino porque Él estaba tomando nuestro lugar y estaba llevando el castigo que a nosotros nos correspondía. Hermano, si hubiera otra posibilidad, Dios la hubiera usado. Pero no podía ser menos que eso. Tenía que ser alguien inocente, que no tuviera la simiente de pecado de Adán. Así que Él tenía que venir sin relación con el pecado, a ser tentado para que, en todo caso, si Él fallaba, si Él cedía a la tentación, entonces el pecado se introdujera y entonces, bueno, Él sería como nosotros. Pero, hermanos, Él fue tentado en todo y no lo cayó, y ocupó tu lugar. Y yo quisiera pensar en ese momento en que Melquisedec está delante de Abraham y se miran a los ojos, y entonces Melquisedec toma el pan y entonces lo parte, y podemos entonces entender que Él recibe unas palabras de invitación. Toma, come, esto es mi cuerpo que por ti es partido. Hermanos, Él estaba recibiendo una lección, una enseñanza, una revelación acerca de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de un mediador. Él había hecho 7 altares y Él había sacrificado en cada altar animalitos y había derramado sangre, y en todo eso Él estaba entendiendo que para poderse acercar a Dios se necesitaba un sacrificio. Pero ahora el Señor le está llevando y le está diciendo, bueno, tú no vas a sacrificar un animalito porque esto es mi cuerpo, porque el sacrificio soy yo, porque yo voy a entregar mi vida y tú vas a poder recibir el perdón
no por quién eres tú, sino por quién soy yo, por lo que yo estoy haciendo por ti. Y entonces, hermano, él está experimentando este entendimiento, esta revelación, en la cual él se da cuenta que no hay otro camino, que no hay otro nombre, que no hay otra manera para acercarse a Dios que Jesucristo. Hermano, todas las religiones son intentos humanos, y en todas ellas hay principios y hay reglas, hay doctrinas, hay enseñanzas, pero hermano, todos son intentos, porque están siendo productos de un hombre pecador. Lo que Cristo está entregando es su vida inocente para satisfacer las demandas divinas de castigo sobre tu pecado y llevar tu condenación y sufrir en tu lugar el rechazo de Dios, para que tú nunca seas rechazado. Aleluya. Así que estaba siendo evangelizado. Yo he estado meditando y pensando en ese momento y lo que estaba pasando en el corazón de Abraham cuando él estaba recibiendo esta revelación. La Biblia nos va a hablar de Melquisedec y nos va a decir tantas cosas de él, pero él estaba consciente. Él sabía quién era Melquisedec. Y sabía lo que en este momento estaba teniendo este encuentro, estaba obrando algo en su corazón. Bendito sea el Señor. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Es una entrega incondicional, es una entrega total. No hay reservas, no es una parte que le está dando. Él se está dando todo, absolutamente todo. Él lo ha dado. Alabado sea Dios. Y hermano, ¿cuántas veces Dios te ha pedido algo? Y tú has pensado si será bueno hacerlo, si valdrá la pena hacerlo, si no será un riesgo hacerlo. ¿Qué tal si le doy todo a Dios y Él me falla? ¿Qué tal si le confío mi vida y dependo de Él por entero y creo que lo que Él hizo es suficiente para mí y me muero? Estaba hablando con una persona que tiene muchos años de cristiano y bueno, cuando él estaba refiriéndose, por ejemplo, a Jeremías o a Juan el Bautista, dice, ¿cómo es que Dios permitió que vivieran una vida tan difícil y que nunca vieran en sí mismos cumplir alguna promesa? Por ejemplo, que Dios los sanara, que Dios les bendijera, que Dios les proveyera, que Dios obrara un montón de cosas, y como todos nosotros esperamos que Dios obre y nos bendiga. Pero ellos no recibieron eso. ¿Por qué siguieron en eso? ¿Por qué caminaron? ¿Por qué obedecieron? Imagínate a Juan el Bautista. Hermanos, él vivía en el desierto, se vestía de pieles, comía langostas. Si un joven me pregunta, ¿qué hizo en su juventud? Hermano, él no andaba echando relajo, teniendo novias, no andaba fumando. Él tenía una misión. Y él se había recogido al desierto para tener una relación con Dios. Dios le hablaba. Lo único importante para Juan el Bautista era Dios. No lo estaba siguiendo a Dios porque Dios le sanara, porque Dios le bendijera, porque le diera una esposa, un esposo. Algunas mujeres tienen eso en su corazón y buscan a Dios por algo que puedan recibir de parte de Él y que sus sueños se cumplan y que su vida entonces sea feliz. ¿Cuál es la felicidad? Hermano, la felicidad es que tú tengas todo lo que deseas. Hermano, la felicidad es que la voluntad de Dios se cumpla y que tú seas parte de esa voluntad de Dios porque te has rendido. Y lo que a ti te pase, lo que Dios haga contigo, hermano, será una bendición, no porque te haga sentir confortable, sino porque tu vida tiene un propósito.
Mientras tú no entras a la voluntad de Dios, tu vida está fuera del propósito. Cuando tú estás siguiendo a Dios por un ministerio, cuando tú estás siguiendo a Dios por una esposa, cuando tú estás siguiendo a Dios por una sanidad, por una provisión, hermano, tú estás siguiendo a Dios por alguna bendición, pero no estás siguiendo a Dios porque Él sea importante para ti. Pero cuando tú tienes un encuentro con Él y Él dice, la expresión de mi amor por ti es que, siendo tú mi enemigo de ánimo en malas obras, siendo tú alguien que me desechó de sus pensamientos y me desechó de sus decisiones, cuando tú ni sabías de mí, mi corazón solo tenía una razón, y eres tú. Y di mi vida por ti, sin reservas. ¿Y qué esperaba Dios? ¿Qué esperaba Melquisedec de Abraham? Yo creo que en el momento que Abraham se estaba dando cuenta, en su corazón estaba viniendo una adoración, estaba viniendo un reconocimiento del amor de Dios, y estaba teniendo una emoción especial en su corazón. Pero también en Melquisedec había una emoción. También el corazón de Melquisedec se estaba acelerando. También en él había una expectación especial, porque es lo que iba a pasar, cuál iba a ser la reacción de Abraham. Hermanos, yo creo que el Señor, cuando está acercándose a ti, su corazón está tan dispuesto a bendecirte, pero Él está mirando más que tú estés bien y que tu vida sea fácil. Él está mirando si tú reaccionas en la misma manera, con la misma intensidad con que Él se está entregando. Nuestro Dios es maravilloso. Dios quiere que venga a tu vida una revelación del corazón de Dios, y que cuando tengas el pan, no solamente tengas allí en el momento que digas, bueno, esto representa el cuerpo de Cristo, lo voy a comer y voy a mezclar fe, voy a creer lo que Él hizo por mí, sino que realmente abras tu corazón de una manera completa, de una manera total, y le puedas decir al Señor, realmente tu amor es incomprensible. Yo no entiendo cómo tú pudiste amarme a mí. Yo no entiendo cómo pudiste estar dispuesto a hacer lo que hiciste por mí. Yo mismo me detesto. A veces yo me caigo mal, de lo malo que soy, de lo egoísta que soy. Hay cosas que ni la gente más cercana a ti te conoce. Y allá dentro de ti hay maldad. Y a veces tú tienes una sonrisa en tus labios y por dentro tienes un puñal y le estás apuñalando a la persona con la que estás. Hay maldad en nosotros. ¿Tú crees que Dios no lo sabía? Pero Dios estaba poniendo en juego todo. Estaba soltando todo. Algunas veces los negociantes pueden decir, nunca pongan todos los huevos en la misma canasta. Nunca pongas todo tu capital en un solo negocio. Otros dicen, no le des a tu esposa todo el amor y todo el dinero. Dale tu parte. ¿Por qué? Por si falla. Por si las cosas no funcionan, entonces tú tengas algo que rescatar. Tengas otra opción. Dios no tenía otra opción. Puso todos los huevos en la canasta. Él dijo, toda mi vida, todo lo que soy, por algo que no valía la pena, por ti. La Biblia dice, Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal vez haya alguno que muera por un bueno, pero Dios murió por ti. Y hermano,
esta es una prueba de amor, una evidencia de amor, que Dios nos ha permitido recordarlo, nunca olvidarlo. No importa cuántos años tengas de cristiano, Dios siempre te va a traer la Santa Cena para recordarte que tú sin Él no vales nada. Y que si tú tienes un propósito en la vida es por causa de que Él dio su vida por ti. Y por causa de que cuando Él dio su vida por ti y suplió y satisfizo la justicia divina, entonces Él pudo resucitar. Hermanos, si Cristo hubiera tenido un pecado propio, no resucita. La resurrección es la evidencia de que el sacrificio fue acepto en tu lugar. Y que en Él no fue hallado pecado personal. Y que Él agotó todos tus pecados. Aleluya. Y que abrió un camino nuevo y vivo para que tú te acerques sin impedimento a la presencia de Dios, para que Dios te bendiga en una manera total, como solo el amor lo puede ser. Hermano, en verdad, Dios nos traiga entendimiento acerca de que lo que Él hizo, hermano, fue loco, fue insensato. Una persona sensata no hace eso, pero así es el amor de Dios. Lo loco de Dios lo llevó a la cruz, y lo loco de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y entonces nosotros podemos ver, y allí en Hebreos capítulo 10 dice la palabra de Dios en el versículo 5, Hebreos 10:5, por lo cual entrando al mundo dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Hermano, aquí nosotros tenemos ese momento especial en el que Cristo tenía la opción de decir no. Dios estaba harto de que el pueblo se acercara con sacrificios imperfectos y que su corazón no fuera recto cuando lo hacía. Que venía y hacía un ritual religioso, pero no ponía fe, no ponía su corazón en el asunto para tener una verdadera relación con Dios, sino simplemente cumplía un requisito de la religión. Y eso a Dios no le satisfacía. A Dios no le satisface que nosotros seamos religiosos. No le satisface que nosotros vengamos por conveniencia, porque tenemos en nuestro corazón ciertos intereses personales que cumplir. Y Dios nos sirve para ello. Hermanos, lo que nosotros vemos es que el Señor Jesucristo dice que entró en el mundo. Y la razón por la que Él vino y se hizo como nosotros es que Dios no quería más presentes ni más sacrificios levíticos. Él no quería más animalitos muertos en el altar con sangre derramada cuando el corazón del pueblo no estaba abierto. Y cuando lo que esto estaba haciendo, hermanos, era simplemente posponer una situación. Pero el Señor vino al mundo y dijo: heme aquí. Aquí estoy. Yo voy a hacer. Y hermano, esa disposición de Cristo es algo que yo ruego a Dios que por su Espíritu nos revele y tú puedas darte cuenta de hasta dónde Dios está dispuesto. Porque todas tus dudas radican en que no lo has comprendido. Cuando tú comprendas lo que significó para Dios dejar los cielos, vestirse de debilidad, y siendo un hombre puro, justo, que con amor estaba sirviendo a todos, el egoísmo y los intereses se volvieron en su contra, y los que él bendijo, los que debían de amarle, su pueblo, le entregó al sacrificio.
o diciendo anteriormente, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Entonces digo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, para establecer lo posterior. Quita lo provisional para establecer lo definitivo. Lo posterior quiere decir, después de eso no hay más. Es lo último, lo que Dios hizo, porque no hay necesidad de que alguien haga nada más. Él hizo lo perfecto y lo hizo en una manera total. Y dice, la cual voluntad, en la voluntad de Cristo, en la disposición de Cristo de darse todo por ti. Entonces dice, en esa voluntad nosotros somos santificados, somos separados para Él, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. No hay más. Y dice en una manera preciosa que, así que, bueno, el versículo 12 dice, pero este habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, está diciendo que nosotros somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Dios nos separó, ya no somos nosotros de nosotros. Ya nosotros no somos del diablo. Ya nosotros no somos del mundo. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y hermano, Él con una sola ofrenda, con un sacrificio, fue suficiente para establecer algo definitivo e inquebrantable entre Dios y tú, por medio de Jesucristo. Hermano, ¿cómo crees que alguien pudiera acercarse por otro medio? ¿Cómo Dios podría aceptar que tú te acercaras y ofrecieras algún otro mérito? No hay manera, hermano. Es algo impagable, algo inalcanzable. Las religiones son todo que se lo ven. No llegan, no alcanzan, no pueden. El esfuerzo humano es insuficiente. Pero bendito sea nuestro Dios. De tal manera nos amó. De tal manera te amó. Que, bueno, Dios dio a su Hijo y Cristo dio su Hijo. Alabado sea Dios. Así que, bueno, la respuesta que Melquisedec esperaba de Abraham, bueno, pues era determinante. Y es la misma situación que yo te quiero decir a ti. Si Abraham es tu padre y él es el padre de la fe, ya dejaron las pisadas para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que él entendió y tenemos entonces la opción de decidir como él decidió. Pero es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Es una decisión que no solamente tiene que ver con el momento, sino tiene que ver con toda tu vida. Alabados a Dios. Y bueno, nosotros podemos ver entonces que allí en el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Y bueno, le ofreció vino, ¿verdad? Y cuando le ofreció vino, él tuvo que haberle dicho, para que él lo pudiera entender, toma, bebe de esta copa. Esto es mi sangre, que es derramada por tus pecados. Hermanos, cuando tú vienes a Santa Cena, una de las cosas más preciosas que tú debes disfrutar es que en ese momento, no importa quién está a tu lado,
No importan los demás que están aquí. Es tu relación personal con Dios. Es Dios mirándote a ti, mirando a tu corazón y esperando ver cuál es la reacción que provoca Él con esa entrega. Así que la sangre de Jesucristo fue derramada para darte acceso. En la sangre está la vida. Al derramar su sangre, le está dando su vida. Y no solamente la sangre está escurriendo por la cruz y está saliendo de sus heridas, sino la Biblia está hablando de que nosotros somos rociados con ella. Y que la sangre de Jesucristo entonces nos imparte vida. Y cuando te toca la sangre de Cristo, hermano, has pasado de muerte a vida. Has pasado de ser nada a ser todo. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Así que tienes libertad para entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y entonces, bueno, lo que está diciendo es por un camino que nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Y hermano, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un grueso velo que estaba impidiendo el acceso, que era un lugar santísimo, y que a ese lugar no podía entrar más que el sumo sacerdote una sola vez al año. Pero cuando Cristo entra, no en el lugar santísimo del tabernáculo en la tierra, sino en los mismos cielos por nosotros, a la misma presencia de Dios, que es lo que tipificaba el lugar santísimo, hermano, es precursor, está abriendo el camino y está dándonos a nosotros acceso a su presencia, y nosotros podemos entrar con libertad en el santuario y podemos cruzar el velo y podemos llegar a la presencia de Dios y poder ver lo que solo el sumo sacerdote podía ver una sola vez al año. Aleluya. Y ese acceso está abierto para ti. Amén. Hermano, ¿por qué menospreciar? ¿Por qué considerar esto como algo normal cuando es extraordinariamente grande? Aleluya. Yo veo cada Santa Cena más gente que la normal. Y mi oración es, Señor, que la gente que viene venga todo el día. Porque vienen solo a Santa Cena. Siempre serán bienvenidos, pero los estamos invitando a que tomen una decisión, que valoren lo que Dios ha hecho, en tal manera que su corazón no pueda permanecer indiferente o ajeno a esa obra tan maravillosa, tan extraordinaria, tan gloriosa, en tal manera que ustedes también tengan una reacción, tengan una respuesta en la cual, bueno, Dios empiece a tomar ocasión en su corazón y empiece a tener el control verdadero de sus vidas. Dios nunca nos obliga, y es el Señor. Aleluya. Y en todo el tiempo tratará de convencer. Pero sus argumentos son su vida. Sus argumentos es su vida. Es su sangre. Es su sufrimiento para demostrar que su amor no tiene límites. Y que Él quisiera que le amaras más. Que tu reacción hacia Él fuera bendito sea Dios. Tal vez en esta mañana tú te vayas feliz por lo que Dios te dé, pero tal vez Dios no se quede tan feliz si no hayas dado todo tú también. Y mira, bueno, esperaré a otra Santa Cena a ver si entonces me hice caso. O tal vez hoy sea el día en que tu vida verdaderamente cambie, que tus prioridades se acomoden y que Dios sea en verdad lo más importante de tu vida. Alabado sea Dios. Allí estaba Melquisedec esperando esa respuesta, y él estaba mostrándole todo esto, y entonces dice que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo, Melquisedec era el sacerdote,
y Él era el sacrificio. Y Él estaba diciendo, realmente no hay nada que tú puedas hacer más que entregarse tu corazón. No quiero tus habilidades, no quiero tus capacidades, no quiero tu simpatía, no quiero tus favores. Quiero tu corazón. Quiero tu corazón entero. Y si tú me das tu corazón, yo te voy a llenar de mí. Te voy a dar toda mi vida, porque yo resucité y quiero un lugar donde vivir. Y quiero un lugar a través del cual yo estar en la tierra y manifestarme. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. En Efesios capítulo 5, el versículo 2, dice la palabra de Dios: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Hermano, esta palabra olor suave, como de un perfume, como un olor muy agradable, no está, hermano, hablando de una situación física, sino está hablando del aroma que despedimos cuando nosotros nos entregamos. Es el aroma del sacrificio. ¿Tú crees que la sangre y el sacrificio y la carne quemándose y las entrañas ahí consumiéndose por el fuego en el altar era algo que olía bien? Hermano, físicamente eso era algo grotesco, era algo difícil, no tenía ningún atractivo, era sangre por todos lados, era la vestidura del sacerdote manchada, sus manos manchadas, el cuchillo en sus manos, el fuego encendido y aquel animalito destazado y aquellas entrañas puestas, los cerdos, las entrañas puestas para ser consumidas por el fuego, y aquella carne puesta allí, aquel animal abierto, inmolado. Eso no tenía ningún aroma agradable, no era ninguna cosa atractiva. Pero para Dios, cuando Cristo murió, le llevó a su nariz un aroma grato. Quiero decirte que la entrega huele. La entrega es un perfume. Y la única manera de que Dios reciba el perfume de ti es tu entrega. Alabado sea Dios. Dios se puede hoy sentir feliz si desde este lugar se levanta perfume y llega a la presencia de Dios. Y Él está diciendo: ama, andad en amor, andad en amor, como también Cristo nos amó. Y tú dices: bueno, sí, Cristo me amó, ¿y cómo sé yo que me ama a mí? Y dice: y se entregó. La manera de saber que Él me amó es que se entregó por mí. Hermano, y la manera de saber que tú amas a Dios, que amas en amor, es que tú has reaccionado a ese toque de Dios y que tú también estás teniendo esa disposición de decirle: Señor, de ahora en adelante yo vivo para ti. Que cuando yo esté en mi trabajo, trabaje para ti. No trabaje para hacerme rico, no trabaje para hacer tranzas, para tomar lo que está mal puesto. Que yo trabaje para agradarte a ti. La Biblia dice: no sirvas al ojo, sino al Señor en todo. Entonces, cuando tú estás trabajando y lo haces para el Señor, entonces tu trabajo es bueno y eso va a redituarte, eso va a traer una bendición sobre tu vida, que no es simplemente que Dios te está bendiciendo porque sí, sino que es una bendición que está viniendo porque tú estás teniendo el corazón correcto cuando trabajas. Edifica tu casa. Y eso significa: enséñale a tus hijos a amar a Dios, enséñales a tus hijos el temor de Dios. A veces los papás son tan condescendientes y el hijo dice: yo quiero irme a la disco, y dice: bueno, pero nada más una hora.
Hermano, ni un minuto. Quiero oír música pesada, pero llamo todo el día, hijo. Tómalo nada más media hora. Media hora de infierno nada más. Media hora de porquería. Hermanos, una entrega. Una decisión de decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero amarte como tú me amaste. Quiero caminar en amor. Es venir y decirle al Señor, mi estilo de vida, las costumbres que yo tengo van a cambiar. Voy a hacer las cosas diferente. Los motivos de mi corazón son otros. Y lo que yo voy a hacer va a ser porque te amo. Hermano, cuando tú estés haciendo las cosas porque amas a Dios, la bendición de Dios va a venir sobre ellas. Así será bendito el varón que teme a Jehová. Sus hijos serán como parras alrededor de su mesa. Su esposa será como columna labrada. Hermano, Dios está hablando, así será el hombre, así será bendito el hombre que teme a Jehová. Hermano, lo que Dios está diciendo es, si tú vas a edificar la familia, no es para que tengas una familia decente, sino para que tengas una familia que ame a Dios, que sirva a Dios. Aleluya. Que viva para Dios, que tenga la misma pasión, la misma entrega, el mismo fuego dentro del corazón que hubo en el corazón de Cristo. Aleluya. Yo sé que algunos de ustedes van a reaccionar y van a ser cambios, pero sé que no todos. Algunos van a seguir con su vida como siempre, teniendo a Dios como el parche. Los hago cuando tengo apuros, al cabo que Él me ama y me va a ayudar. Hermano, ¿vives de las bendiciones de Dios o vives de Dios? Si tú vives de las bendiciones de Dios, te vas a quedar. Si tú has puesto a Dios en el lugar que solo tú puedes poner en tu corazón, hermano, entonces todo lo demás es añadido. Yo no sé cuándo lo vas a entender. Hermanos con apuros económicos, hermanos con escasez, con preocupaciones, con manos en los dedos, endeudándose, mal comiendo, mal viviendo, trabajando los domingos porque no les alcanza todo lo que ganan entre semana. Cuando Dios ha dicho, si tú me buscas a mí y si me das el lugar que me toca, todo lo que la gente busca será una añadidura para ti, porque no es muy importante. Tú vives para eso y Dios dice, eso es lo de menos. Pero hermano, es que ¿cómo me va a llegar? ¿Me voy a sentar y esperar que me caiga del cielo la provisión? ¿Que no tengo que trabajar? Sí, tienes que trabajar, pero tienes que trabajar para Dios. Si estás trabajando, no sé, en una librería, bueno, pues vende para Dios. Atiende a tus clientes como atenderías a Dios. Hazlo para Dios, todo lo que hagas. Dice la Biblia, dando gracias a Dios por todo. Eso quiere decir, Dios está en cada detalle de tu vida y en todos los aspectos que pasas, buenos y malos, le reconoces. Hermano, esto es muy importante. Y entonces Dios está diciendo, muéstrame tu amor, como yo te lo mostré. Anda en el amor como yo. Y sea un sacrificio, una entrega que traiga a mi nariz un olor suave. Así que Melquisedec le ministra a Abraham y Abraham recibe esta ministración. Y entonces
la palabra de Dios dice que en el momento en que él está mirando, Melquisedec está mirando a Abraham y está mirando la manera en que él recibe el entendimiento del sacrificio de Cristo, y entonces él tiene una disposición a caminar con el Señor. Entonces viene de parte de Melquisedec una bendición a él. Y entonces Melquisedec dice: bendito sea Abraham, del Dios Santo, poseedor del cielo y de la tierra. Hermano, Dios está diciendo: no estás recibiendo una dádiva, no estás recibiendo algo allí, pichicato, estás recibiendo, bueno, lo mínimo. No, Él está diciendo: yo te doy todo. Y mi bendición está sobre aquellos que han comprendido mi sacrificio y me están reaccionando por su corazón y me están dando mi lugar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y entonces, hermano, cuando él está recibiendo esta bendición de parte de Melquisedec, bueno, está viendo una situación muy interesante. No está recibiendo una bendición de Melquisedec, sino Melquisedec le está entregando una bendición de El Elyon. El Dios Alto es El Elyon, es uno de los nombres con los que Dios se presentó. Y le está diciendo: El Elyon te bendice. ¿Y quién es El Elyon? El dueño de todo. Gloria a Dios. El dueño de todo, hermano. El poseedor del cielo y de la tierra. Cuando leemos en Hebreos 11 acerca de la gente de fe, y quisiera que miraras allí en Hebreos, en el capítulo 11, cuando está hablando de aquella gente que, bueno, es una figura muy preciosa de la fe, de una fe verdadera, de una fe viva. Gloria al Señor. Dice, versículo 33: por fe ganaron rey, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, compadecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Y hermano, todo esto son victoria tras victoria, victoria tras victoria, no una vida mediocre, sino una vida en la cual estamos viendo resultados de la intervención divina en todo momento. Ellos le están creyendo a Dios y están obedeciendo, y Dios está obrando y respaldando. Aleluya. No dice que estaban ellos sentados allí esperando que las cosas descendieran del cielo. Ellos obedecían, caminaban en fe, y entonces veían cómo Dios obraba. Si tú no te dispones a obedecer, nunca vas a ver la gloria de Dios, nunca vas a ver resultados en tu vida. Pero cuando tú te dispones y obedeces y caminas y conformas tu vida a la voluntad de Dios, hermano, entonces vas a ver cómo Dios va a empezar a darte victorias. No te va a evitar los problemas, pero Él te va a dar victorias. No te va a ser una vida fácil, te va a ser una vida fuerte. Aleluya. Y luego viene una parte que nos quisiéramos brincar. Las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados. Y quiero que veas, por ejemplo, a alguien que tiene atada una muñeca de un lado, otra del otro, y que tiene un caballo de este lado, un caballo de este otro, las cuerdas atadas a los caballos, y que luego les golpean a los caballos, y entonces el caballo de este lado gira en esta dirección, camina, y el de otro en la dirección contraria, y entonces empiezan a jalar con sus fuerzas, y tus miembros, tus cuerpos, tus músculos, tus huesos no resisten y se descoyuntan. Cristo dijo: todos mis huesos fueron descoyuntados. Quiere decir que la fuerza que estaba operando en cada juntura era tan fuerte que llegó un momento en que, como una liga, se reventó. Ya no había ligamentos, ya no había tendones, ya no había músculos, ya no había nada que sostuviera. Estaba siendo estirado. Y bueno, dice la palabra de Dios: no aceptando rescate,
Esto quiere decir, hermano, que no consideraron que valiera la pena salir de la situación en que estaban sin propósito. Ahí le diría, bueno, secuestraron a fulano de tal. Hay que pagar el rescate. Y bueno, tal vez tú estarías pensando, pues no importa lo que sea, vendo la casa o vendo el coche o vendo o hago lo que sea, pero yo necesito pagar para rescatar a mis hermanos. Estas mujeres no aceptaron el rescate. Les dijeron, ¿cuánto das por la vida de tu hijo? Nada. ¿Que no los amaban? Hermano, ellos no tenían sus ojos en una solución inmediata. No tenían sus ojos en la liberación inmediata del problema. Sus ojos estaban en el propósito de Dios y entonces decían, bueno, no quiero que las cosas se resuelvan por un precio que tenga que pagar el dinero. Dice, para ganar mejor resurrección. ¿Por qué no aceptaron rescate? Porque su corazón no estaba en lo temporal, sino en lo eterno. No estaba en las cosas de esta tierra, sino estaba en las cosas permanentes, eternas, que Dios tiene reservadas en los cielos para nosotros. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Ayer hablaba con una mujer triste y decía, perdí a mi hijo. Y yo tenía en mi corazón, tantos planes, porque, no es una mujer pobre, pero Dios le estaba dando un hijo y a los 3 meses abortó. Y eso le dejó una marca muy tremenda. Yo creí que Dios me estaba bendiciendo con un hijo. Yo creí que ese hijo yo podría instruirlo para sus caminos. Y yo creí que Dios iba a hacer tal y cual cosa, y entonces en su corazón toda su felicidad estaba cifrada en el cumplimiento de un deseo. Hermano, a veces tenemos que oír cosas como la que te voy a decir, como la que le dije yo a ella. Cuando Dios te permite pasar por un sufrimiento extraordinario, no esperes en esta tierra lo mejor, porque lo que Dios te está dando es eterno. Y tal vez en esta tierra tú no veas algunos de tus deseos cumplidos, pero no vives para esta tierra. No vives para cifrar que tu felicidad se dará aquí. Tu felicidad es estar en la voluntad de Dios. Muérete a ti mismo. Y cuando tú recibes una porción de sufrimiento, lo que Dios está haciendo es hacerte entender el amor de Dios. Y cuando tú entiendes mejor el amor de Dios, entonces tú estás siendo capacitado con una capacidad que no tenías, algo que no te puede dar el que tú lo escuches, sino algo que te va a dar el que tú lo experimentes. Y cuando tú pasas por el valle de sombra y de muerte, hermano, y pasas con el Señor, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hermano, entonces lo que tú sales de allí eres alguien con una capacidad que no tenías, una capacidad divina que Cristo ha compartido contigo para que hagas algo que tú jamás harías solo. Ya no eres tú, es Cristo en ti. Dios te comparte de su naturaleza en los momentos difíciles. Es cuando eres más débil, eres más fuerte. Es donde tú no puedes, que la gracia opera. Y Dios quiere que lo entendamos para que no vivamos un evangelio de ofertas, un evangelio light, un evangelio sencillo, sino un evangelio que está requiriendo de nosotros entendimiento y determinación.
Alabado sea Dios. Y dice, fueron apedreados. Después dicen, ¿por qué no permites, Señor? ¿Por qué permites que no me aumenten el sueldo? ¿Por qué permites que no me alcance el dinero? ¿Por qué permites que yo pase por escasez? ¿Por qué permites? Y estás reclama. ¿Qué no te has dado cuenta que Dios su vida por ti? Hermano, y dice, fueron apedreados. ¿Tú serías apedreado y estar contento o estarías reclamando de Dios? Aserrados, que te cortaran un dedo o una piedra con serrucho. Hermanos, eran atormentados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de cabo a la llaga, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué tenían ellos que no tienes tú? ¿Cuál era su secreto? Dios lo tiene delante de ti. Este es nuestro secreto. El recordar que en su debilidad Él venció el poder. Que en su debilidad, como cordero, fue llevado al matadero y entregó su vida y venció a la muerte. Y lo hizo al diablo y lo despojó de sus derechos y te hizo suyo para siempre. Hermano, Dios está allí poniendo algo contrastante. Dice el versículo 38, es un versículo importantísimo, dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Entiendes lo que aquí está diciendo? Está diciendo que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo mejor del mundo. Que Dios consideró todo lo que hay en el mundo para poder darte lo mejor que hubiera y le consideró a Dios demasiado poco para ti. Y dijo, el mundo es demasiado poco, Él es digno de más. Por eso no le doy lo de la tierra, le doy lo del cielo. ¿Sí lo entiendes? ¿Entiendes lo que eso implica? ¿Entiendes que tú puedes vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena de Dios, una vida útil, con propósito, con fruto? ¿O una vida estéril, ociosa, egoísta, pensando solo en su bienestar y pensando solo en lo que Él puede obtener de Dios? Hermano, de los cuales el mundo no era digno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, fíjate bien, aprobados por el testimonio de la fe. Hermano, Dios te está ofreciendo estar contigo, vivir a través de ti. Te está ofreciendo el usar tu vida. Te está ofreciendo llenarte de su gloria y de su poder, no para que tú lo uses a tu conveniencia, sino para que Dios te use a ti para sus propósitos. Estar dispuesto a todo, a pasar por cualquier cosa, a sufrir lo que sea necesario. Y dice algo maravilloso: ellos fueron aprobados por el testimonio de la fe y no recibieron la promesa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? Para la iglesia, para los que hemos
tenido la bendición de nacer en esta dispensación en la cual el sacrificio de Cristo es una realidad, su resurrección es una realidad, la iglesia es una realidad en la cual Cristo quiere depositar todo para que la iglesia sea gloriosísima y pueda ser el cuerpo de Cristo, moviendo a Cristo y multiplicando la obra de Cristo a través de toda la tierra. Aleluya. No, adivinos solamente cosas sencillas, pero que encierran una gran sabiduría, que tienen un mensaje de amor intenso, profundo, maravilloso. Alabado sea Dios. Y entonces nosotros vemos que Él está recibiendo bendición del Dios Santo. Le está diciendo, la tierra es mía, pero el cielo también. Y aquí están haciendo algo, porque en esta lista está Abraham. Y a todos los que están en esta lista les están diciendo, les ofrezco el cielo. Poseen la tierra, pero también el cielo. Y no es de contar lo que aquí pasas con el eterno peso de gloria que allá se honra. Alabamos a Dios. Cuando tú sufres y no te quedas, sino adoras, te dispones y caminas entero, va a venir el tiempo en que Dios va a obrar. Su propósito se va a cumplir, que es lo importante. Y cuando el propósito de Dios se cumple, tú eres bendecido eternamente. Y tus tesoros en el cielo han subido. En el cielo nunca vas a aumentar ni un miligramo a lo que es para ti. Todo lo que se aumenta ahora y se disfruta allá. Aleluya. ¿Lo estás entendiendo? Gloria al Señor. Entonces, allí hay una bendición. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién le gusta este texto? Gloria a Dios. Dios se está comprometiendo a suplir toda necesidad. No dice, mi Dios pues te enriquecerá. Dios te dará para que derroches. La doctrina de la prosperidad. Eso es para los perdedores. Pero para los que lo del mundo no les interesa, que es demasiado poco, porque han podido mirar el cielo. Y Abraham dice que Dios le dio la tierra prometida y él nunca construyó una casa firme. Y habitó en tiendas. Y todo el tiempo anduvo errante. Por eso la palabra hebreo, y Abraham es el primer hebreo, quiere decir errante. Los hebreos es los que peregrinan. Y él era un errante, él era un hebreo. ¿Y sabes qué? Allí en Hebreos 11 dice que él no se conformó con la tierra prometida porque dijo, esta tierra prometida que la disfruten mi descendencia. Yo quiero una ciudad con fundamento. Yo quiero el cielo. Yo no me conformo con la tierra que fluye leche y miel. Yo quiero la patria celestial. Así que en esta tierra voy a andar de paso, hebreo, peregrinando, viviendo en tiendas, porque no es mi lugar definitivo. La ciudad con fundamento me espera. Alabado sea Dios. Esto es la bendición del Dios Altísimo, del Dios que está sobre todo, del Dios que está en el cielo y que te puede ofrecer bendición en la tierra, pero que te está dando lo mejor que Él tiene, y es todo lo que es eterno. Alabado sea Dios. Y luego Abraham tiene una respuesta. Y en tercer lugar nosotros vemos que esto mueve algo en Abraham. Y dice la Biblia,
Y entonces Dios le habrá a Melquisedec los diezmos de todo. No había ley, no había pueblo de Israel, no había levitas, no había ninguna instrucción que Dios hubiera dado a un pueblo que todavía no venía. Había un hombre al que Dios se le había revelado para ser Padre de nosotros, para darnos un modelo a seguir, para darnos pisadas específicas que nosotros pudiéramos caminar. Cuando la gente habla, no, el diezmo no es para hoy porque es de la ley, es que no lee la Biblia. El diezmo es de la era anterior a la ley, de la era de los patriarcas. Del Génesis, donde están las semillas de todo. Y lo que está hablando es de un acto de fe, de una respuesta de fe, de una manifestación de su corazón, diciendo, si tú posees todo, bueno, yo de todo lo que tengo, te voy a reconocer y te voy a entregar el diezmo. El diezmo es el 10%. Bendito sea Dios, solo el 10%. Y entonces nosotros vemos que Él diezma, que Él entrega esta manera de expresar su fe con una obra que está congruente con lo que Él está diciendo. Bueno, si tú eres el poseedor del cielo y de la tierra, yo no tengo de qué preocuparme. Lo único que yo debo hacer es obedecerte y seguir y hacer todo lo que me pidas. ¿Por qué? Porque tu bendición está sobre mi vida. Y tú me la has dado porque has mirado en mi corazón que estoy dispuesto a caminar contigo en todo. Eso es lo que tenemos que expresar de Dios. Bendito sea Dios. A muchos les duele dar el 10, cuando Dios les deja el 90. ¿Te parece mucho el 10? ¿No te parece suficiente el 90? Algunos diezman cuando termina la quincena. Sí, le sobró. Se diezma para adorar a Dios, se le da primero a Él. Si no, el otro 90 que me queda, bueno, pues no tiene la bendición porque yo no estoy expresando de Él. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y entonces nosotros vemos que Él da esta expresión de su fe. Y allí en Hebreos capítulo 4, versículo 8, Hebreos 4, 8, dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día, por tanto que era un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también era reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Un reposo es el resultado de un acto de fe. Si nosotros obedecemos a Dios, no tenemos de qué preocuparnos. Hemos transferido nuestra carga a Dios. Somos libres de esa preocupación y Dios jamás nos fallará. Mi corazón no está en las cosas que me va a dar, mi corazón está en Él. Por eso Él te da todo lo que necesita. Aleluya, todo lo que necesita. Gloria a Dios, hermano. Entonces es importante que tú te des cuenta que cuando tú le das las prioridades a Dios, y entonces te expresas a Dios tu fe en la manera en que Él está esperando que sea algo que toque de veras tu corazón. Hermano, hay algo que está unido a tu corazón. Tu cartera. Hermano, si no has dado tu corazón, lo que das no sirve. Pero cuando tú estás dando tu corazón,
entonces lo que das es algo vivo. ¿Por qué tienes dinero? Porque trabajaste. Te lo dieron a cambio de tu vida. Pusiste lo que tú sabías, lo que tu fuerza, pusiste todo lo que tú has sido entrenado, y a cambio de todo lo que tú pudiste poner ahí, te dieron dinero. En vez de pensar así prosaicamente, voy a dar dinero, ¿por qué no dices voy a dar el producto de mi vida? Voy a dar mi vida. Voy a expresarle a Dios que dependo de Él, que le reconozco en todo y que Él es la razón de mi vida. Lo que das debe ser tu vida. Lo que Abraham dio fue una expresión de una fe viva. Alabado sea Dios. Nadie se lo pidió. Él así lo dispuso. No había ningún requerimiento de Melquisedec. Fue una expresión espontánea de su corazón. Alabado sea Dios. No le pesó. Cuando la Biblia habla del dador alegre, Dios ama al dador alegre. Lo que está diciendo es que cuando tú das por pesar, no estás dando la oportunidad a Dios de expresar su amor, porque tú no expresas tu fe. Pero cuando tú expresas tu fe, Dios va a expresar su amor. Aleluya. ¿Sí entiendes esto? Y entonces Dios va a bendecir, porque tú no estás poniendo tu corazón en la bendición, sino en Él, que te la da. Ahí en Romanos 8:32. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios: y el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, la entrega de Cristo fue en serio y fue total, y con Él todo lo suyo, todo lo suyo. Alabado sea Dios. ¿No te alcanza eso? ¿Por qué llega el momento en que tú dices, bueno, no comí el día de ayer? Eso no es bíblico. Debías de haber comido. ¿Por qué no lo viste? ¿Dios falló? ¿Quién falló? ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo que tenemos que entender. Y bueno, más podemos hablar acerca de esto, pero la Biblia dice que Dios te lo dio todo en Cristo. Que al dar a Cristo, te lo dio todo en Él. Aleluya. Todo es puesto en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero veamos otra reacción de Abraham. Y entonces Abraham alza sus manos. Y hace un voto. Y le dice a Dios, le da el diezmo y luego alza sus manos y hace un voto. Y le dice a Dios, toda mi vida, de ahora en adelante, solo tiene un propósito, y eres tú. Y tú dices, ¿dónde dice eso? Bueno, cuando él se presenta ante el rey de Sodoma, le pregunta, le dice, quédate con todas las riquezas, quédate con todos los despojos, quédate con todo lo que recuperaste, solo devuélveme a las personas. Y él le dice, yo no quiero de ti ni una mujer, ni un hilo. No quiero que tú digas que soy rico porque tú me enriqueciste. No quiero darte aquí el crédito. Y entonces le dice, ¿sabes por qué? Porque no quiero nada tuyo. Porque yo alcé mis manos al Dios alto, poseedor del cielo y de la tierra. Y hermano, alzar las manos es un acto de rendición, es un acto de reconocimiento. Todo lo más grande que tú tienes en lo natural está aquí. Y cuando tú alzas tus manos por encima de tu cabeza,
Lo que tú estás haciendo es rendir y decir: tú eres más grande que yo. Me rindo a ti, te reconozco a ti y te pego. No quiero nada que no venga de Dios. Quiero solo lo que Él me da, porque a Él levanté mis manos. Mi hermano, hacer un voto es algo importante y es algo que Dios requiere de nosotros. Quiero que pienses en esto por un momento y que te des cuenta que Dios realmente está pidiendo que nosotros respondamos a Dios con nuestro corazón y nosotros también podamos tener esa disposición de entregarle nuestra vida. En Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés 5, el versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Él está diciendo: fíjate qué posición tienes delante de Él, qué tan diferente, qué tan alto es Él respecto a ti, o qué tan pequeño e insignificante eres tú delante de Él. Y está diciendo, dice: por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Y hermanos, lo que Dios está diciendo, un voto es un ofrecimiento, una promesa, algo que sale de tu corazón y que tú le dices a Dios: esto te entrego. A veces has pasado por alguna situación de crisis y ya no lo ves. Un hijo se te enferma y ya oraste, ya oró tu esposa, ya oraron juntos, y ya oró el pastor, y ya oró el apóstol, y ya oraron todos, y el niño no sana. Y entonces el pastor te dice: Dios te está pidiendo algo. Tú sabes que habla con Dios y haz un voto, porque esa es la manera en que las cosas se van a destrabar. Y cuando tú vas y empiezas a examinar y dices: sí, en serio que Dios me ha estado pidiendo tal cosa, y yo he pospuesto y pospuesto y pospuesto y pospuesto, y cuando me va mal me acuerdo, pero cuando me va bien me olvido. Y todavía ha pasado tiempo y no lo cumplo. La Biblia dice: si tú le has hecho a Dios promesa, apresúrate. Hacer un voto, alzar tus manos, decirle a Dios: te doy lo que me pides. A veces, y te voy a decir, a mí me pasó, y bueno, yo tenía una enfermedad que me estaba matando, y mi esposa le habló a mi papá y le dijo: su hijo no se quiere operar, y el doctor dice que si no se opera se muere, y yo quiero que usted venga y usted lo convenza. Mi papá estaba en Veracruz, se vino toda la noche manejando, llegó en la madrugada a México, y antes de llegar a la casa abrió un hospital y bueno, me encargó un quirófano, y llegó y me dijo: hijo, está todo preparado para que te operes. Pero venía yo en la carretera y Dios me habló y me dijo: Él decide. Hijo, yo te voy a apoyar en lo que tú decides. ¿Quieres que vayamos? El médico está listo, la sala está dispuesta y es urgente. Yo le dije: no me voy a operar. Y me dijo: bueno, entonces, ¿qué quieres que hagamos? Le digo: quiero que me unjan con aceite y quiero que Dios me sane. Y fuimos y me ungieron con aceite.
y seguí igual. Y me revoltaba del dolor. Me habían hecho un tránsito intestinal y me decían: tiene nudos en los intestinos. Debía estar muerto. Pero yo seguía vivo y con dolores. Y un día que yo no aguantaba y me estaba revolcando en el pavimento, porque el calor del asfalto me producía alivio. Entonces yo me tiraba y pasaba mi espalda y mi estómago por el piso y sentía que el calor me aliviaba. Entonces pude entender y le dije: Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Silencio. Yo ya sabía, pero me estaba haciendo un poco guaje, estaba queriendo así como que creo que no entendí bien la otra vez. ¿Sabes qué me dijo Dios? Y entonces yo tuve que hacerle otra pregunta distinta. Y le dije: ¿tú quieres que te sirva? Hermanos, ese día sané. Esa noche los viví. Y desde esa noche hasta ahora jamás han vuelto los dolores. Y no necesité que me operaran. Dios lo hizo. Hermano, ¿cuánto te vas a resistir a ser igual? ¿Cuánto va a tener que Dios hacer para que llegue el momento en que tú le digas: tú ganas, hagámoslo a tu manera? Gloria a Dios. Abraham alzó sus manos y dijo: de la tierra no me interesa nada. Yo vivo en tiendas y estoy esperando una tierra, una herencia en los cielos. Pero tú puedes alzar tus manos y puedes decir: no me permitas irme de esta tierra sin que haya cumplido tu voluntad. Concédeme vivir para ti toda la vida que me des. Y renuncia a tus sueños. Abraza la voluntad de Dios. Y Dios te podrá dar más que tus sueños. Todo lo que esté en su voluntad, para que tú vivas siempre en su propósito. Aleluya. Esta es una cena diferente. En esta cena tal vez tú venías pensando en determinadas necesidades que tienes y estabas pensando en determinada petición especial que le quieres hacer a Dios. Pero tal vez este no es el momento en que tú vengas y le digas: Señor, mira, aquí está mi pliego petitorio. Aquí está todo lo que yo quiero. Y le pongas una pancarta ahí con letras grandes diciéndole: esto es lo que yo necesito. Porque Dios te está diciendo: si tú te pones en el lugar primero de tu vida, ni tienes que pedir, porque yo me voy a encargar de todo lo que te haga falta, conforme a mis riquezas de gloria. Ese texto que leímos: mi Dios pues, ¿lo quieres volver a ver, por favor? Filipenses 4. Con eso termino. El versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ve lo que dice el versículo 15. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, y dice el versículo 17: no porque busque vuestras dádivas, mas busco fruto que apunte en vuestra fe.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y otra vez la palabra olor de suavidad, sacrificio acepto. Y esto quiere decir sacrificio en amor. Y dice agradable a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y entonces es cuando dice, mi Dios pues, o como consecuencia de lo que tú estás haciendo, por la expresión de fe que tú estás teniendo, por la manera en que tú, y acuérdate, la iglesia de Macedonia era una iglesia muy pobre, y la iglesia de Corinto era una iglesia muy rica, y Pablo no recibió de Corinto una sola moneda, y aceptó todo lo que le enviaba a la iglesia pobre de Macedonia. La razón, busco fruto que abunde en vuestra cuenta, en tu cuenta eterna, en tu estado financiero celestial. Y entonces dice, como tus riquezas allá están creciendo y lo eterno está subiendo y subiendo, porque tú estás invirtiendo aquí lo poco que tienes para el reino de los cielos, bueno, mi Dios pues suplirá todo lo que te hace falta, toda necesidad. No está diciendo todo lo que quieras, no está diciendo tus caprichos, está diciendo todo lo que te hace falta, pero no conforme a lo que te hace falta, sino conforme a mi capacidad de dar, conforme a mis riquezas de gloria en Cristo Jesús. Hermano, si tú puedes entender esto y puedes reaccionar de la manera que Dios espera, y puedes venir ahora y decir, aquí tengo una evidencia del amor de Dios, de la entrega total, que fue un olor grato a su Padre, y Él está esperando de mí algo que venga de mi corazón, en la cual yo le diga algo que a Él le gustaría oír de mí. Hermano, mi Dios pues se va a hacer cargo de todo lo que a ti te haga falta en la tierra, porque tú estás ocupado en las cosas del cielo. Los que nos van a ayudar, pasen por favor. Es tiempo de que tú cierres tus ojos, inclines tu cabeza y si quieres alzar tus manos para hacer un voto a Jehová, si quieres alzar tus manos para decirle algo a Dios de tu corazón, hazlo con todo tu corazón. ¿No veniste, hermano? No veniste por dádivas, veniste entregando que Dios te pide. Cierra tus ojos. ¿Hay aquí alguna persona que viene por primera vez y no ha tenido la experiencia personal de recibir a Jesucristo en su corazón como un acto de fe? ¿Hay alguien aquí que no ha invitado a Cristo a venir a su corazón? ¿Usted? ¿Ok?